Dios les bendiga poderosamente, hermanos. Primeramente pido disculpas un poquitico por la demora de haber subido estos estudios, pero ya comenzamos con nuestra segunda asignatura de este pequeño seminario, que sería el curso básico de homilética, un curso diseñado específicamente para enseñarle a aquellos hermanos y hermanas que desean aprender de una forma sencilla y sin tanta complicación, ni tanto enredo, ni tanto palabras técnicas, cómo predicar correctamente la palabra de Dios. Y siguiendo el patrón que yo seguí en la primera asignatura, hermenéutica, que es la ciencia o el arte de la interpretación bíblica, también vamos a hacerlo de una forma amena y sencilla, con muchos ejemplos, a fin de que aquellos hermanos de cualquier nivel educacional puedan comprender y adquirir los conocimientos necesarios para poder no solo interpretar las escrituras, sino predicar correctamente y de diferentes maneras. Así que vamos a dar la bendición, como siempre, antes de leer la palabra de Dios, y luego continuamos con nuestra primera clase de curso básico de homilética número 1. Barut es Yahweh Hameborá, Barut es Yahweh Hameborá Leolam Baed, Barut ata Yahweh Elohenu Melech Haolam, Asher Barhanu Mikol Haamin, Betalanu etorato, Baruch ata Yahweh Noteh Hatorato, Beshen Yeshua Hamashiach Melech Ya Israel. Bendecida Yahweh el bendito. Amén. Bendecida Yahweh el bendito para siempre. Amén. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Dios, Rey del universo. Amén. Que nos elegiste de entre las naciones y nos diste tu palabra, la Torá. Amén. Bendito sea, oh Yahweh, que nos concediste la Torá, en el nombre de Yeshua, el Mesías, el Rey de Israel y Rey nuestro. Amén. Bien, pues entonces, entrando ya en clase y en asignaturas, vamos a ver que este curso básico de homilética número 1 le va a preparar a usted con los conocimientos básicos, medios y ampliados para preparar cualquier tipo de sermón sin ningún tipo de error. Que si usted presta atención a las clases y usted hace sus tareas, les garantizamos en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Cristo, el Nazareno, que usted va a poder ser un buen expositor o un buen predicador o un buen exhortador de la palabra del Señor. Primeramente vamos a ver que existen distintos tipos de sermones: los sermones bíblicos, el sermón textual, el sermón expositivo, el sermón bíblico temático, el sermón bíblico biográfico. Y vamos a ver que el sermón bíblico textual es aquel que toma como base un texto específicamente, un solo versículo. Por ejemplo, el clásico Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pues bueno, el sermón textual toma como base un solo texto. Vamos a poner de ejemplo y a partir de ahí se empieza a hablar y enseñar y se desarrolla todo solo en ese verso bíblico, sin usar otro. Ahora, el sermón bíblico expositivo es el que se desarrolla todo basado en un pasaje bíblico. Las ideas que se exponen guardan un orden lógico, y es uno de los estilos más complejos que no le recomendamos a los primeros estudiantes, pero es un objetivo es una forma muy rica, compleja pero rica, porque se basa en la explicación ya, toda la enseñanza, exhortación, todas las ideas que el predicador va a reflejar o a proyectar, se van a basar en ese pasaje bíblico, que puede ser un capítulo entero, pueden ser 2 capítulos, y es una forma que utilizó Charles Spurgeon, uno de los mejores predicadores del siglo XIX, que ejerció en Inglaterra y en Estados Unidos una influencia, conocido como el príncipe de los predicadores. Esta era la forma típica de este varón de Dios, este hermano en Cristo. Existe también el sermón bíblico temático, como lo dice, temático. Este forma su mensaje a partir de un tema específico, por ejemplo, el pecado,
la salvación, la vida eterna, la santidad, la resurrección, cualquier temática específica, y a partir de ahí pues desarrolla todas sus ideas y toda la enseñanza y lo que el predicador quiere utilizar a forma de exhortación, usando muchos textos bíblicos que hablan sobre la misma temática. El infierno, bueno, un grupo grande de textos bíblicos que apoyan esta enseñanza o este tema al cual se va a hablar. Tenemos también lo que se conoce como el sermón bíblico biográfico. Ya toma como base un personaje de la Biblia, por ejemplo, Moisés, Abraham, Jacob, Esther, y a partir de este mensaje, de este personaje bíblico, desarrolla todo el mensaje en este caso, que va a él a traer a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, tenemos como número uno, en este curso básico de homilética número 1, mis hermanos, el sermón textual, que toma como base un texto, el bíblico expositivo, que se desarrolla a partir de un pasaje de las Escrituras, el sermón bíblico temático sobre un tema, salvación, vida eterna, usted sabe, el sermón bíblico biográfico, que toma como base, en este caso, un personaje bíblico y habla a partir de su biografía, se sacan los puntos, digamos, los puntos positivos de la vida de Moisés y los puntos negativos de esta vida y cómo esto se puede aplicar a nosotros hoy en día. Y vamos a ver que cada sermón bíblico tiene que tener una estructura, una forma, un esqueleto, algo en lo cual usted va siguiendo para no perder las ideas de lo que usted quiere presentar al pueblo del Señor. Y que cualquier esquema que usted presente o cualquier estructura que usted presente tiene que tener en cuenta que es sumamente importante porque le ayuda al predicador a ordenar los pensamientos a la hora de él hablar y exponer una idea, etcétera. Pero también ayuda a la congregación a poder escuchar y entender lo que el predicador empieza a hablar. Porque imagínense usted, un sermón sin estructura, si una estructura es un sermón, sería un sermón loco, le llamaría yo en este caso. Porque imagínense, yo voy a hablar sobre, usar un sermón textual, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y voy a hablar del amor de Dios. Pero imagínense usted que como yo no lo tengo organizado, yo empiezo, bueno, Dios nos ama a nosotros. Mire, mi mamá a mí me amaba mucho. Y entonces yo sentí de ella el amor, porque el problema está en que hay hermanos que no se aman. Ahora hay una cosa muy importante y es que las parejas en la calle no conocen el amor. Pero mi padre no me amaba mucho, la verdad. Y fíjese como estoy hablando así y yo divagando. Un montón de ideas regadas que usted al final dice, bueno, sí, se estaba hablando del amor. Pero como que el predicador estaba como que perdido, no sé, estaba hablando de una cosa y la otra. Entonces, cuando una persona hace una estructura correcta del sermón, pues no divaga como estaba haciendo yo ahora, en este caso, sino tiene un orden específico y le ayuda a recordar ese orden, no solamente el predicador, sino que la congregación empieza a seguir paso a paso, a tomar idea de qué se trata el asunto y qué cosas lo que está tratando del Espíritu Santo, hablarle a su vida. Ahora, la estructura de un sermón bíblico debe tener como principio tema. ¿De qué se va a hablar? La base bíblica que se va a utilizar. Usted no puede decir que va a hablar, por ejemplo, del amor y va a utilizar un texto bíblico que hable, en este caso, de otra cosa. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 9,
que nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Bueno, toda esta exhortación que se le da a Josué, que tiene que ver eso con el amor. Entonces, tenemos que entender que a la hora de estructurar un sermón, todo tiene que estar alineado y tiene que tener un sentido. Porque a la iglesia van personas que no tienen un grado, digamos que educacional alto, algunos de ellos, pero hay otros que sí tienen un grado educacional alto. Y es muy triste que llegue a una persona que ha sido bien educada, que tiene conocimiento, y que se encuentre un predicador que esté divagando, como yo estaba ahorita, así hablando a propósito, tonteras, así de atrás para adelante, que si mi mamá me amaba, pero mi papá no, y que hay que amarse. Y esa persona llega y dice, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que está hablando este hombre? Este hombre está traumado, es lo que tiene problemas, está recordando su pasado. O sea, no seguiría yendo a ese lugar. Porque la persona que estaba presentando la palabra de Dios la estaba presentando mal. Y yo he llegado a muchos lugares, hermanos, que wow, es tremendo. Usted lo que oye hablando del púlpito es una cantidad de cosas ilógicas que usted dice, ¿y a dónde llegué yo? Entonces es importante que a la hora de estructurar un sermón bíblico tengamos en cuenta que la base bíblica tiene que ver. Si vamos a hablar del amor, que bueno, los textos bíblicos que se escojan, 5, 10, 15, 20, todos tengan que ver con el amor. Si usted va a hablar del infierno, pues que todos tengan que ver con castigo eterno. Y si usted va a hablar de la resurrección, pues que todos tengan que ver con el aspecto de la resurrección, de la vida venidera y las promesas de nuestro Señor y Salvador, Yahshua el Cristo. Y así, viceversa. Entonces, la estructura sería tema, base bíblica. Segundo, ¿cuál es el propósito por el cual usted va a traer ese mensaje? Para arrepentimiento, para dar ánimo, para corregir algo malo, para traer esperanza, para reprensión, para advertencia. ¿Cuál es el propósito? Y luego, la introducción del sermón siempre debería tener algo que capte la atención. Y oiga bien esto que le voy a explicar ahora. Porque cuando yo empecé mi primer seminario, me explicaron esto y me di cuenta que tienen toda la razón. Si usted en los primeros 5 minutos que usted está predicando, usted no logra captar la atención de los hermanos, el resto del sermón los hermanos no lo van a entender. Y usted va a ir en los comentarios: entré a la iglesia y salí conmigo igual. Entré y salí igual. ¿Por qué salí igual? Porque no logró captar la atención desde el principio. Entonces, algunos sugieren que alguna anécdota, alguna historia bíblica relacionada con el tema puede lograr llamar la atención del auditorio. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo en esta tarde. Vamos a suponer que no ha sucedido así, pero vamos a suponer. Yo tengo un testimonio en mi vida de que yo morí, fui al infierno y el Señor me dio la oportunidad de regresar para que predicara la palabra, como le ha pasado a muchos hermanos y muchas hermanas. Vamos a suponer eso. Eso no me pasó a mí, lo estoy aclarando en esta tarde. Solo vamos a tener esa suposición. Bien. Y yo quiero entonces predicar acerca de la vida eterna, acerca del juicio eterno, acerca de que Dios es amor, pero que también Él es fuego consumidor. Yo voy a utilizar como anécdota, como introducción, ¿qué cosa? El testimonio de que yo estuve muerto, por la razón que sea, estuve en el infierno, y estando en el infierno, Cristo me dijo: se te va a dar una nueva oportunidad para que me sirvas. Y regresé a la vida y voy a contar lo que vi en breves palabras. Y voy a contar mi experiencia horrible de la muerte y lo que pasó. ¿Por qué? Porque al ser mi testimonio, ¿no? Supuestamente mi testimonio, repito una vez más, no es mi testimonio, pero estamos haciendo una suposición en este caso. Vamos a suponer que cuando yo cuento mi testimonio y lo que está sucediendo, lo que sucedió en mi vida,
pues todo el mundo se va a quedar atento, pensando qué pasó, qué sucede en este caso. Y ya cuando yo empiece a presentar la verdad bíblica del castigo eterno, del juicio, de la resurrección, de la esperanza, del tema que yo haya escogido en este caso, pues entonces vamos a ver que ya la congregación se quedó impactada porque yo le di un testimonio, una anécdota, le conté, quizás no mía, sino de otro hermano que sí pasó esa experiencia. Y entonces ya yo logré que ellos prestaran atención a lo que se va a hablar, y cuando ya yo hable de la vida eterna, del castigo eterno, ellos van a relacionarlo con esta introducción que logró captar su atención. Ahora bien, luego de que pasamos a la base bíblica 1, ¿cuál es el propósito? 2, llamar la atención a través de la introducción, una anécdota o una historia bíblica relacionada al tema. 3, pues entonces pasaríamos al número 4, primera división, número 5, segunda división, y luego de la primera y segunda división vendría lo que es la conclusión, que es nada más y nada menos que cuál es el propósito por el cual se está predicando, ¿no? El propósito en este caso, ya que estamos hablando de juicio eterno, es que nadie se pierda, porque la buena voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo y que nadie se pierda. Ese es el propósito de todo por lo cual venimos hablando. A ver si usted me entiende. Y cada primera división y segunda división tendría una subdivisión, una primera subdivisión, una segunda subdivisión, si usted desea, no es obligatorio. Y la segunda división tendría también su primera subdivisión y su segunda subdivisión, si usted desea. ¿Qué se escribe en estas subdivisiones? Las ideas, como pequeños títulos, para que usted pueda en su memoria recordar de qué cosa a usted le gustaría ir hablando, o qué cosa previamente el Espíritu Santo puso en su corazón. Usted no va a escribir una carta de una hora, usted lo que va a poner es un subtítulo. Y eso le va a ayudar a usted a ir manteniendo la idea como pequeños escalones para ir desarrollando lo que ya Dios puso en su corazón. Y bueno, luego llegamos a la conclusión y finalmente un sermón bíblico en su estructura o en su esqueleto llevaría lo que es la invitación, el llamamiento y la ministración. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos, o voy a poner algunos ejemplos en esta tarde, en este día, acerca de lo que son los diferentes tipos de sermones, pero voy a hablar solamente hoy del sermón textual. Que recuerde, ¿cuál es el sermón textual? Bueno, es el que se basa en un solo texto bíblico y todas las ideas del predicador se desarrollan a partir de ese texto bíblico. Pues vamos a poner varios ejemplos de cómo sería un sermón textual para que usted se ubique. Me gustaría tener un pizarrón detrás de mí para ir mostrándole en este caso algunas ideas, pero quizás en el futuro Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá, o el Señor es tu proveedor, me va a proveer con los medios para ya yo poder mostrar esto en un pizarrón con imágenes las cosas, y así usted podrá entender quizás mucho mejor. Así que hablando del sermón textual, que ya vimos esto, en este caso que se basa en un texto bíblico, vamos a poner el primer ejemplo. Tema: características de un buen cristiano. Este es el primer ejemplo. Y el tema sería las características de un buen cristiano. Y el texto que vamos a escoger se encuentra en Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, emuná, y una grande multitud fue agregada a el Señor. Hechos, repito, 11:24. Aquí la introducción sería: se cuenta que una vez un reconocido evangelista visitó una villa campesina en Rusia y una pareja de esposos se encargaron de su hospedaje. En cierta ocasión, estando el evangelista con la esposa, ella señalando a su esposo, le dijo que su cónyuge era un predicador de espalda. Más tarde, él comprendió que la mujer le quiso decir que su esposo era un hombre que predicaba con el ejemplo. Para ser un buen cristiano, es necesario tener un buen testimonio. Y se evidencia a través de las características de las personas. En este pasaje bíblico encontramos un ejemplo
digno de imitar de la vida de Bernabé. ¿Por qué? Porque dice, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, y una grande multitud fue agregada al Señor. Ahora, ya tenemos el tema, ya tenemos la introducción, tenemos el texto bíblico y la introducción de este primer ejemplo de mensaje textual, característica de un buen cristiano. Entonces, inmediatamente venimos al primer punto. Bernabé fue un varón bueno, porque era varón bueno. Bernabé, número 2, Bernabé fue una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico, y lleno del Espíritu Santo. Número 3, Bernabé fue una persona de fe, de muná. ¿Por qué? Porque dice el versículo que era una persona de fe. Ahora bien, ya llegamos entonces a la conclusión, y la conclusión de este primer ejemplo sería: la vida de Bernabé nos brinda un hermoso ejemplo que todos los cristianos debemos buscar imitar, para que como a él nosotros seamos recordados como personas buenas y llenas del Espíritu Santo y de fe. Mire qué sencillo este primer ejemplo de lo que es el sermón textual. Un texto bíblico se empieza a desglosar, a desbaratar en pedacitos, y usted empieza a explicar a partir de ese la idea de lo que es las características de un buen cristiano. ¿Cuáles son las características de un buen cristiano? Era un varón bueno, 1. Era un varón lleno del Espíritu Santo, 2. Era un varón de fe, 3. Amén. Él luego da la conclusión que acabo de decir, y bueno, usted hace el llamamiento y la administración de la vida. El segundo ejemplo de lo que es un sermón textual, amigo y hermano, para que no se rompa mucho la cabeza. Estamos estudiando lo que es el sermón textual. ¿Por qué Jesús o por qué Yeshua es el verdadero Salvador? Bueno, primeramente en hebreo yo diría, que no está aquí en la clase, que Yeshua significa Yahweh salva. Eso es lo que significa el nombre de Yeshua, Yahweh salva. Así que si fuéramos a hablar solamente su nombre, ya está diciendo por qué Yeshua es el verdadero Salvador, porque solo Yahweh salva. Pero bueno, el texto que vamos a escoger en este caso sería Lucas capítulo 1, verso 35. Y en Lucas capítulo 1, verso 35 dice: respondiendo el ángel, o en hebreo el malaj, le dijo: el Espíritu Santo, o en hebreo Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, o sea, de él, el Yón, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Benei Elohim. En otras palabras, la escritura que hemos escogido ya de antemano nos está diciendo por qué Jesús es el verdadero Salvador. ¿Por qué? Sencillo, el texto lo está diciendo claramente. Vino un ángel, anunció que el santo ser, en este caso, iba a ser llamado Hijo de Dios, y bueno, más claro que el agua. Ahora, la introducción podríamos poner, o en este caso se puso esta introducción. Recuerde que la introducción es la parte en la cual usted trata de captar la atención del creyente. Y si usted no logra captar la atención del creyente y ve a la gente en el celular, cosa que es una irreverencia, o bostezando por allá, piense rápidamente: no logré captar la atención del creyente. Entre el siglo XIX y XX surgieron no menos de 14 hombres que llegaron a autoproclamarse la reencarnación de Cristo. Oiga esto. Y hoy algunas de sus sectas siguen ganando miles de personas alrededor del mundo. Muchos de estos falsos cristos engañaron a sus seguidores, asegurándoles la vida eterna y la bendición de Dios. Sin embargo, no existe un solo Salvador del mundo. En este versículo, el ángel Gabriel nos enseña 4 características del verdadero Salvador, y que son únicas en Yeshua el Cristo, o en Jesucristo. Amén. Entonces, después de esa introducción, ya se supone que la congregación se quedó pensando: bueno, hubieron entre el siglo XIX y XX más de 14 hombres que se autoproclamaron que eran Cristo, la reencarnación de Cristo. ¡Wow!
Yo tengo que buscar en la historia y tengo que investigar esto. O sea, ya lograste captar la atención de la persona. Y entonces pasa, número 1, primera división. Porque su nacimiento es obra del Espíritu Santo y no de hombre. Eso es lo primero que vamos a ver aquí. Que Cristo no vino por voluntad de un hombre y una mujer que tuvieron relaciones, sino que fue obra del Espíritu Santo de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Número 2, o sección número 2, o subdivisión número 2. Porque nació sin pecado alguno, por lo cual también el santo ser. Y número 3, porque es un hombre perfecto, que nacerá. Número 4, porque es Dios perfecto, será llamado Hijo de Dios. O sea, en este texto bíblico se nos aclara que Cristo Yahshua o Yahshua el Cristo es verdadero Dios 100% y verdadero hombre 100%. Y por eso es que la Escritura nos habla que semejante sacerdote nos convenía a nosotros tener. Alguien que vivió la vida como hombre. Y bueno, esa es otra temática y no me quiero salir del tema ahora. Pero estamos hablando de este segundo ejemplo de lo que es un sermón textual. Y la conclusión sería en este caso, nadie más puede ser el Salvador del mundo porque solamente Yahshua el Cristo reúne las siguientes características. 1. Nació no por concepción o deseo humano de un hombre y una mujer, sino por obra del Espíritu Santo. 2. Fue concebido sin pecado alguno. Nunca hubo pecado en él. 3. Es hombre perfecto porque vivió en un cuerpo de carne y hueso, sudó, se cansó y tuvo hambre igual que usted. Y 4. Es Dios mismo. Es Dios hecho hombre. Amén. Ahora, luego de esto se hace el llamamiento y pasaríamos entonces al ejemplo número 3 de lo que es un sermón textual. En este ejemplo número 3 encontramos como tema, porque siempre usted tiene que poner un tema, ¿no? Un mensaje digno para la humanidad. Tema interesante. Un mensaje digno. Un mensaje importante. Un mensaje de urgencia para la humanidad. Y usted va a escoger un texto bíblico porque recuerde que el sermón textual se desarrolla a partir de un solo texto bíblico. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lindas y hermosas palabras del apóstol Pablo. Hoy todo el mundo se vanagloria de que es santo, de que es perfecto, los ungidos. Pero qué bueno que los verdaderos apóstoles y los primeros apóstoles, en este caso, de Cristo Yahshua, reconocían que ellos eran los primeros pecadores. Wow, ejemplo de humildad. Así que en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, encontramos este texto bíblico como base para nuestro ejemplo número 3 de lo que es un sermón textual, un mensaje digno para la humanidad, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y yo me uno a Pablo para decir, yo también soy el primero. La introducción, como siempre, buscamos algo, un pasaje para llamar la atención, o una historia o una anécdota. De entre todos los mensajes que existen en el mundo, pusimos en este ejemplo, el Evangelio es el único que es digno de ser conocido por toda la humanidad debido a las siguientes razones. Esta fue la introducción que a mí se me ocurrió. Usted puede poner otra. Ahora bien, cuando vemos la primera sección de la estructura del mensaje, en este caso, encontramos, es un mensaje que revela solamente la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque el texto nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, la primera subdivisión es un mensaje que revela solamente la verdad. La segunda división es un mensaje que revela el plan de salvación.
¿Por qué? Que Cristo Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que revela salvación. Y la tercera división es un mensaje que nos muestra la realidad de nuestro pecado, nuestra triste condición, de los cuales yo soy, decía Pablo, pero ahora lo dice el pastor Jorge Luis, yo soy el primero. Amén. Entonces, luego que usted ya, a partir de estas tres divisiones, usted empieza a hablar y a exhortar a su pueblo, pero con esta estructura usted no se pierde y no se sale del tema. Porque cuando usted rompa a hablar utilizando la primera división, es un mensaje que revela solamente la verdad, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí usted empieza a hablar de esto. Y bueno, como usted verá, es muy sencillo la segunda división, la tercera división. Luego la conclusión sería en este caso: por tanto, decimos que el Evangelio es un mensaje digno de ser recibido por toda la humanidad, debido a que yo puse aquí algo, pero usted puede poner otras ideas. 1, solamente revela la verdad. 2, revela el plan de salvación para el hombre. 3, nos muestra la realidad del pecado. Finish, capricho. Así de sencillo. Ahora les voy a poner otro ejemplo más, el número 4. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué tantos ejemplos? Porque recuerde que este seminario está dirigido a personas que tienen un nivel de educacional alto y a otras personas que tienen un nivel de educacional muy bajo. Entonces, esto no es una universidad, esto es un curso que estoy dando para que los hermanos aprendan a interpretar la Biblia, aprendan a predicar la palabra de Dios sin costo alguno. Y también las próximas 5 asignaturas que les voy a enseñar. Y con estas asignaturas son más que suficientes para que usted sea un obrero, un predicador de la palabra de Dios, trace la palabra correctamente y pueda defender la fe. Amén. Entonces, el ejemplo número 4, como tema yo escogí el amor sin medida. Y el texto sería en este caso: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ve?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Texto base, Juan 3:16. Amén. Y como introducción yo puse lo siguiente. Me sorprendió grandemente el otro día el repasar la lista de textos sobre los que he predicado y descubrí que en ninguno rastro alguna vez yo había predicado acerca de este versículo bíblico, que es la verdad. Esto es particularmente llamativo, pues puedo decir con verdad que este versículo puede encabezar todos los sermones que yo he escrito en mi vida. El único trabajo de mi vida ha sido proclamar el amor de Dios para los hombres en Cristo Yeshua, y podría tratar mi texto 1000 maneras diferentes en el día de hoy. Y bueno, ya luego que hablé y que le expliqué a la congregación que yo nunca había hablado sobre este tema en específico, pues pongo la primera división: un amor expresado a través del mayor regalo de Dios. Son las ideas que yo he ido organizando para hacer mi estructura. Recuerde que la estructura le ayudará a usted a seguir la guía clara de los pensamientos que usted quiere expresar, pero ayudará a la congregación a seguirle usted paso por paso y a no perderse. Así que el número 1 sería un amor expresado a través del mayor regalo de Dios. ¿Por qué puse esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. División número 2, un amor expresado a toda la humanidad para que todo. División número 3, un amor que se alcanza a través de creer, aquel que en él cree. Número 4, un amor que nos libera del infierno, no se pierda. Y número 5, división número 5, un amor que recompensa con la vida eterna, mas tenga vida eterna. Estas son las estructuras o las divisiones que yo he puesto a este sermón textual basado en el Juan 3:16. Y la conclusión que yo escribí acá, pueden ser muchas, pero esta es una idea: no eres un hombre salvo a menos que Yeshua el Cristo te haya salvado para siempre. Pero eso, ¿qué tiene que
por eso que tiene que agarrado de tal manera que su apretón es en el sentido del centro de tu ser y el poder de Dios. Tener a Cristo viviendo en ti y la verdad incrustada en tu misma naturaleza, en este caso, no es otra cosa más que tener el alma agarrada a aquel que vive por los siglos de los siglos. Ahora, te puede poner la conclusión que usted quiera. Yo estoy dando solamente ideas para que usted vea cómo sería o cómo se vería una conclusión, porque escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a poner un ejemplo más, aleluya, el ejemplo número 5. La verdadera comunión en Yeshua el Cristo. Amén. Y en este caso tomaríamos el texto del libro de Judas, capítulo 1, porque Judas tiene un solo capítulo, versos 20, 21. Mas vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1, 20, 21. Una introducción sugerida. Yo puse: si acudimos a la mesa del Señor con la debida actitud de espíritu, nos vamos abriendo un camino hasta la roca y hemos alcanzado un lugar seguro, habéis logrado y puesto un buen fundamento. Hay muchos que tienen en poco esa piedra que es Yeshua, pero para nosotros es el único nombre dado a vosotros debajo del cielo en que podemos ser salvos. Habéis sido edificados en Cristo para alcanzar justicia. No penséis que todo está hecho. Olvidad lo que queda atrás. Habéis empezado vuestra salvación. Ocupaos ahora en vuestra salvación. Esa sería mi introducción. La suya podría ser otra cualquiera. Son sugerencias. Ahora vamos a la estructura, las divisiones. 1. Buscar en nuestra vida la verdadera edificación. Mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Dice el texto que estamos leyendo en Judas, capítulo 1, versos 20 y 21. División número 2. Edificados sobre la doctrina de Cristo. Hebreos 6, usted sabe. Y número 3, buscar aclarar fuertemente esta esperanza. Hebreos capítulo 6 nos habla del fundamento o los fundamentos de la doctrina de Cristo, que son 6 y que no vamos a hablar en este momento. Y luego encontramos la subdivisión número 4, tener una vida de oración en el Espíritu Santo, o sea, orando por el Espíritu Santo. Y luego puse varias subdivisiones: A, tener comunión con el Espíritu Santo; B, no ofender al Espíritu Santo; 3, orar sin cesar. Y luego, consérvense en el amor de Cristo, subdivisión número 5, conservados en el amor de Dios. Y a esa división le puse 2 subdivisiones: no esperar el amor del mundo, anhelar solamente el amor de Dios. Y luego encontramos otra división más: esperar las misericordias de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor para la vida eterna. Experimentamos su misericordia, el perdón de nuestros pecados, una conciencia limpia, el escape del juicio eterno, la esperanza de la vida eterna. Mira cuántas cosas se pueden sacar de un mensaje textual cuando usamos un texto bíblico como el de Judas 1, 20, 21, que dice: mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Y ya para este sermón, este ejemplo de este sermón textual, yo puse como conclusión una idea mía, como siempre: como hijos de Dios debemos conducirnos en este mundo de tal manera que nuestras vidas reflejen a Cristo. Para eso es importante mantener una verdadera comunión con Él, edificados constantemente, siendo personas de oración, gozando el amor de Dios y esperando cada día en su
misericordia. O sea, hasta aquí he estado poniendo distintos ejemplos de cómo se puede desarrollar un sermón textual basado en un texto bíblico. Y espero que cada una de estas mis ideas, tengo otro ejemplo más por acá, pero no quiero continuar. Quiero ya terminar esta clase, esta primera parte de esta clase, terminarla con la siguiente palabra. Hermano amado, hermana amada, amigo que me escucha, nuestro propósito es que usted aprenda a predicar. Escuche este video, póngale pausa, tome nota, escriba, para que no solamente a la hora del examen, sino a la hora que usted vaya a predicar, usted pueda presentarse como un obrero aprobado que puede trazar bien la palabra del Señor. Recuerde entonces, a modo de conclusión o de recordatorio, que existen varios tipos de sermones bíblicos: el textual, que es el que acabamos ahora de poner varios ejemplos, el sermón expositivo, el sermón temático y el sermón biográfico, y que cada sermón de estos tiene una estructura que debe seguirse, en este caso, para que el predicador pueda tener un impacto profundo en la vida de cada persona, y que, en este caso, una estructura correcta, un sermón estructurado correctamente, le ayuda al predicador a organizar sus pensamientos, pero hace que la congregación logre seguir el pensamiento o la idea que el predicador quiere, en este caso, dar. Y dijimos que la estructura del mensaje tiene que estar con una base bíblica: cuál es el propósito, la introducción que llama la atención, primera división, segunda división, conclusión, llamamiento y ministración. Bien, quiero terminar esta clase, alabado sea el nombre del Señor, leyendo la bendición en hebreo, como siempre hacemos. No tenga duda de hacerme cualquier pregunta a través de WhatsApp. Mi teléfono es 806-660-6157 y mi nombre es Jorge Luis Rivero, desde Brandon, South Dakota, Asamblea de Dios, transmitiendo para cada uno de ustedes a sus corazones. Y vamos a terminar leyendo la bendición en hebreo para concluir con esta clase. Y recuerden, no dude en hacerme cualquier pregunta, en este caso, de estas clases. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así la escritura y la bendición que siempre leemos después del estudio de la palabra de Dios. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher nata lanu Torah met verhe olam nat bedorastu Baruch ata Yahweh note ha-Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh de la Torah. Amén, hermano. Pues bendiciones a todos. Shalom, aleluya, aleje, o sea, la paz de los ángeles esté con ustedes. Y hasta la próxima clase de homilética básica número 1. Bendiciones. Shalom.